gustaría iniciar tu propio podcast y no sabes qué pasos seguir? Este es el video que estabas esperando. Hola, ¿qué tal? Mi querido rugidor y rugidora, te saluda Juan Camilo Lovera y bienvenido y bienvenida al único canal donde mentores, expertos y coaches aprendemos las herramientas, los pasos y las estrategias para crecer nuestros negocios en Internet. Obviamente ya has escuchado podcast, ya tienes la decisión de tomarlo, así que no voy a adentrarme en las ventajas y demás de los podcasts. 7 pasos concretos para que tú crees tu propio podcast. Paso número 1. Definir muy bien el cliente ideal de tu podcast. Por ejemplo, yo tengo en este momento 2 podcasts. Uno que lidero solo y otro que hago con mi esposa. Te voy a dar simplemente los ejemplos que hemos seguido. Y son de 2 temas totalmente diferentes. Rugidores Podcast es el podcast que creo y que también publico aquí en el canal de YouTube. Y es dirigido a mi cliente ideal de mi club de rugidores, que es el gimnasio para mentores, expertos y coaches. Entonces, como yo sé quién es ese cliente, y de hecho estoy seguro que tú eres ese cliente ideal, porque también este tipo de contenidos van dirigidos hacia ti, pues sé muy bien qué voy a enseñar en ese podcast. Pero caso totalmente opuesto es el podcast que tenemos con mi esposa, que se llama Dios Ruge. Y es un proyecto más personal, donde queremos dar a conocer a Dios de una manera no religiosa, sino bacana, moderna, chévere. Entonces sabemos que el cliente ideal es totalmente diferente. Entonces quiero que, y mira, una manera fácil de entender el cliente ideal es: piensa en una persona que tú conoces a la cual le sería útil tu podcast. Una persona de verdad. Por ejemplo, no sé, mi podcast le va a ser de utilidad a Catherine Moreno. Se me viene a la mente, es una amiga egresada de la universidad donde estudié, quiere ser coach, no ha dado ese paso, pero ya tiene las ganas, ¿cierto? Ella es mi cliente ideal. Entonces, hacer ese ejercicio te va a permitir de una manera súper fácil orientar de manera correcta los contenidos de tu podcast. Muy bien, pues ahora que ya sabemos para quién es que estamos trabajando, vamos con la clave o el paso número 2. Definir la estrategia de contenido. Y aquí, según lo que yo he visto, básicamente hay como 2 corrientes en los podcasts. Seguramente hay muchas más, pero hay 2 como muy bien definidas. Una es contenido que resuelve problemas. Ejemplo, supongamos esto podría ser un episodio de un podcast, ¿cierto? Cómo crear tu propio podcast, cómo crecer en YouTube, cómo encontrar tu cliente ideal, cómo tal cosa. O sea, pueden ser temas de un podcast en donde mi estrategia de contenido es ese tipo de contenido. Por ejemplo, y fíjate que aquí están muy buenos los ejemplos, el podcast de Dios Ruge es así. Entonces son episodios de cómo aprender a orar, cómo conectarte con Dios, cómo acercarte a Dios, ¿cierto? Son ese tipo de contenidos. Totalmente diferente es el Rugidores Podcast, que la estrategia de contenido son entrevistas semanales, una vez a la semana. Ahorita vamos a hablar de eso, de cada cuánto publicar. Pero la estrategia de contenido es entrevistas a los rugidores que ya son miembros del club. Entonces lo que hago es que cada semana entrevisto a uno de mis estudiantes, de los miembros del club de rugidores, para compartir su historia de éxito. Entonces fíjate que son 2 maneras. Hay otros podcasts que, por ejemplo, hablan de temas de historia y demás, cuentan historias, ¿cierto? La batalla de la Segunda Guerra Mundial, y son podcasts más de historia y demás. También puede ser. No sé cuál es el tema de tu podcast. A propósito, déjamelo saber en los comentarios. Creo que así podemos retroalimentarnos mucho más. Clave o el paso número 3 es definir la periodicidad. Y aunque mi recorrido en podcast no es tan amplio como lo es en YouTube, pues sí te digo que creo contenidos desde hace más de 6 años. Y entiendo absolutamente que la clave en las redes sociales es la constancia. Entonces yo te invito a que mínimo una vez a la semana publiques tu podcast.
Así lo publico yo, tanto Rugidores Podcast todos los lunes y Dios Ruge todos los domingos. Entonces, bueno, elige tú qué día. Si quieres más episodios, tengo, por ejemplo, Luis Ramos, que es bien reconocido en el mundo del podcast. Su podcast Mentor 360 de lunes a viernes publica episodios. Pero bueno, creo que para iniciar... No sé qué tanto lo recomendaría. Si ya creas de repente contenido en otras plataformas y quieres migrarte para allá, bueno, dale. Pero en pocas palabras, paso número 3, define la periodicidad. Número 4, define el nombre de tu podcast. Necesitamos ponerle un nombre al podcast. Y aquí hay como varias maneras. Una es ponerle un nombre auténtico, por decirlo así. Y la otra es un nombre basado en palabras claves. Por ejemplo, el podcast de Carlos Devi se llama Ingresos Reales con Bienes Raíces. Entonces, si tú buscas bienes raíces, pues va a aparecer bueno, no es como que mágicamente va a aparecer, pero bueno, tiene más chances de aparecer por palabras claves. Yo he optado, y hay muchos podcasts también que están como el mío, que tienen un nombre como particular, no basado en palabras claves, como el mío, Rugidores Podcast, pero claro, pues todo mi concepto y la tribu y demás somos rugidores. Entonces los que ya son parte de la tribu o se enteran de la parte de rugidores, pues cuando busquen rugidores les va a aparecer. Por ejemplo, Dios Ruge es un mix ahí entre cuando la gente busque Dios en las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, iVoox y todas estas, pues de repente puede que aparezca el nuestro. Entonces elige, bautiza a tu podcast. Clave número 5, señores, y aquí ya vamos a hablar de ¿qué equipo necesito para el podcast? Bueno, yo te voy a hablar de lo que yo uso. Primero, uso un micrófono. Micrófono, este es, si no estoy mal, la marca de este es un MXL. Realmente es un micrófono que tengo hace... bajito, 6, 7 años. Yo estudié ingeniería de sonido, entonces lo tengo hace mucho. Pero la característica que tiene este micrófono, o el que tú elijas, es que es un micrófono de condensador. Y para no enredarte tanto digamos, como este no es un video profesional de micrófonos, te sugiero que busques un micrófono de condensador, que lo que hace un poco es aislar un poco el ruido. Y también hay algo que se llama cardioide o unidireccional. Por ejemplo, este es cardioide. ¿Qué quiere decir cardioide? Que todo lo que aparezca aquí como en una forma de un corazoncito en el micrófono va a tomar ese sonido. Si yo me hiciera atrás, no lo va a tomar tan bien. Entonces, esta es una buena clave. Hay un micrófono muy popular, se llama Snowball. No lo he usado porque tengo este desde hace mucho, pero sé que muchos podcasters también lo recomiendan. Entonces, un micrófono. En el caso de mi micrófono, creería que por lo que ya tiene sus añitos, pues necesita una interfaz de sonido. Esta es una M-Audio, funciona de maravilla, la tengo igual desde hace 7 años, funciona perfecto, es una Fast Track. Y creo que si quieres hacer cosas como después conectar una guitarra o algo así, está súper bien. Pero vuelvo y digo, este micrófono es Snowball. Y de hecho te voy a dejar los links en la descripción. El micrófono Snowball es USB, entonces es mucho más fácil. Pero sí te recomiendo que tengas un micrófono, pues es lo mínimo para el podcast, ¿no? Y un software de edición. Y yo el que he usado es Adobe Audition o Adobe Audition. O Adobe Audition, bueno, en fin. Y es este que tenemos acá. Fíjense, aquí está el episodio de Rugidores Podcast. Pues ahí está. Fíjense, ahí está sonando. Y básicamente un software de edición pues te permite cortar, pegar. Ahora hay un software que se llama Audacity, que es gratuito. Y bueno, déjame saber si te gustaría un tutorial de eso en los comentarios. Y sí, con mucho gusto lo haré en una próxima ocasión. Pero básicamente necesitas un software para grabar la voz y otro software y un micrófono y software. Ahora, hay cosas, y eso de nuevo, déjamelo saber si requieres ese tutorial, como el intro, por ejemplo. Ahí hay que buscar música, y bueno, amerita para otro video, pero para que suene algo como esto, fíjate. Esta historia te encantará. Bienvenido al Rugidores Podcast. Si quieres... Pues fíjate, le puedes poner música al inicio y demás, pero creo que son detalles que, de nuevo, si lo quieres aprender, con muchísimo gusto. Vamos entonces recapitulando, señores. Paso 1, el cliente ideal. Paso 2, la estrategia de contenidos. Paso 3, la periodicidad. Paso 4, pues el nombre, decíamos el nombre. Y paso 5, ahora sí, los equipos. ¿Qué necesito? Paso 6.
¿Cómo hago para aparecer en Spotify, en Google Podcast, en todos estos? Pues gracias a Dios existen unos software que tú solo subes el episodio de ese software y ellos lo difieren. No lo difieran en YouTube, para que sepas, al menos dentro de mi conocimiento. Si sabes algún hack, déjamelo saber. Pero yo lo que normalmente hago es lo subo a este software y adicional lo subo a YouTube. Y lo bonito de este software es que es gratis. Es gratis 100% el software. ¿Cómo se llama ese software? Se llama Anchor. Anchor.fm. ¿Qué debes hacer? Ir y crear una cuenta allí. De nuevo, si quieres que cree especialmente un tutorial de Anchor, déjamelo saber. Y los tutoriales que estén más votados, pues los haré. Pero vas a crear una cuenta como en cualquier lugar, ¿cierto? Y una vez te voy a mostrar el de Dios Ruge, que es el otro podcast que te digo. Fíjate, acá en Settings vas a ir a ver, permíteme un segundo. Vamos a ir a Dashboard. Creo que aquí es donde está la información del podcast. Mira, aquí está como el nombre del podcast. Puedo editar esto. Fíjate, esto cuando creas la cuenta te lo pregunta. ¿Cuál es la foto de tu podcast? El nombre, etcétera. Nuestro podcast lleva poco realmente. Lleva 4 episodios, si no estoy mal. Y para subir los episodios simplemente entramos aquí, nuevo episodio, arrastramos aquí el audio. Fíjate, si tenemos aquí un audio, vamos a buscarlo. Arrastramos, ve, aquí salió una canción de reggaetón, una vieja canción de reggaetón. Supongamos que ese es el episodio. Él va a cargar ahí, simplemente como subir una canción a Google Drive o algo así. Es realmente muy sencillo. Vas a esperar a que cargue, le vas a dar Save Episode, vas a digitar el nombre del podcast, la descripción y cuando le des acá Publish, pues ya se fue, maestro. Obviamente no lo voy a publicar porque es un ejemplo. Y aquí tips que te voy dando. Es bueno que cuando inicies tu podcast crees un episodio de tráiler. Es más, te invito a que vayas a Spotify y busques o Rugidores Podcast o Dios Ruge, el que quieras, y verás que cada uno de los episodios tiene un tráiler. Entonces ese es como ese audio de portada, por decirlo así, que van a escuchar las personas que sean nuevas en el podcast. Es una buena práctica. El tiempo de duración depende de tu nicho. Los que hacemos con mi esposa están alrededor de los 15-20 minutos. Los que es de Rugidores Podcast están un poquito más largos, 20-25 minutos aproximadamente. Paso número 7 es subir tu primer episodio. Y yo te recomiendo que subas ese primer episodio y ahí poco a poco vas creando los demás. Quise hacer los pasos más fundamentales y más básicos, mejor dicho, los que hay que hacer para que puedas lanzar tu propio podcast. Te soy sincero, siguiendo estos pasos, perfectamente hoy podrías lanzar tu podcast. Así que anímate, espero que lo hagas, pues, y que me compartas. Déjame saber qué podcast estás creando. Y algo que te cuento aquí en secreto entre tú y yo es que tengo una clase secreta en donde te enseño 5 pasos para iniciar tu negocio en internet o crecer tu negocio en internet como mentor, experto o coach. Por aquí te lo voy a dejar, sé que va a ser muy complementario con lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Mi nombre es Juan Camilo Lovera, me encanta saludarte, nos vemos en un próximo video y recuerda que es tu momento de rugir.